Gabriel nunca conoció el significado de un hogar. Para él, la ciudad era un tablero de peligros e incertidumbres, donde cada esquina escondía una nueva amenaza. A los 11 años, su vida era una batalla silenciosa contra el frío, el hambre y el abandono. No había juguetes, no había escuela, no había nadie que le dijera buenas noches. Su rutina era sobrevivir. De día, vagaba por las calles en busca de algo que comer. De noche, encontraba refugio donde pudiera, cajas de cartón, marquesinas, cualquier lugar que lo protegiera del viento cortante. Aprendió pronto que confiar en los demás era un error. Los adultos que se cruzaban en su camino o lo ignoraban o querían algo a cambio. Para Gabriel, el mundo estaba hecho de miradas vacías y pasos apresurados que siempre se apartaban de él como si su existencia fuera una molestia. Aquella noche, el hambre apretaba más de lo normal. Gabriel estaba parado frente a un restaurante de lujo, observando discretamente los platos que se servían y se retiraban. Su mirada no era de súplica, sino de estrategia. Sabía que, si se quedaba allí el tiempo suficiente, tal vez conseguiría un pedazo de pan olvidado o un plato dejado a medias. Pero el camarero fue demasiado rápido, y cuando se disponía a marcharse, sintió que alguien lo miraba. No era la mirada dura de la policía ni el desprecio de los clientes. Era algo distinto. Cuando alzó la cabeza, encontró a un hombre con un traje impecable, cabello ligeramente canoso y una expresión intrigada. El hombre no apartó la vista. No disimuló la incomodidad, como hacían tantos otros. Simplemente lo miró, como si intentara ver más allá de la suciedad, más allá de la ropa gastada, más allá de la calle que lo había formado. Su nombre era Alejandro Montenegro, y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre el destino de un chico invisible. A diferencia de todos los demás, Alejandro no pasó de largo. Se acercó y sin vacilar se sentó en el escalón junto a Gabriel. La escena llamó la atención. Un hombre como él, claramente rico, bajando al nivel de un niño de la calle, ignorando las miradas desconfiadas a su alrededor. Pero Alejandro no parecía importarle. Con un tono de voz firme, pero sin ningún rastro de lástima, preguntó: «¿Cómo te llamas?». Gabriel no respondió. No porque no entendiera, sino porque años de abandono le habían enseñado que preguntas así nunca llevaban a nada. Aún así, algo en la mirada de aquel hombre lo hizo dudar. No parecía estar allí, por obligación ni por culpa. Parecía de verdad interesado. Y cuando Alejandro habló de nuevo, sus palabras tenían un peso distinto a todo lo que Gabriel había oído antes. «No necesitas huir. Solo quiero escucharte». Gabriel no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, observando al hombre con la misma cautela con la que observaba a cualquier extraño que se acercara demasiado. Pero Alejandro Montenegro no era como los demás. No le ofreció dinero, ni intentó alejarlo como si fuera un estorbo. Solo esperó, como si de verdad quisiera oír lo que Gabriel tuviera que decir. Al final, el chico bajó la vista y se encogió de hombros, murmurando su nombre casi inaudible. Alejandro asintió, como si aquello ya fuera suficiente. Se levantó y, sin armar revuelo, le hizo señas para que lo acompañara al restaurante. Gabriel dudó. Nadie le invitaba nunca a entrar. Estaba acostumbrado a que lo echaran de las puertas, a que lo trataran como una plaga. Pero había algo en ese hombre que hacía que la invitación resultara extrañamente legítima. Contra todo lo que había aprendido en la calle, lo siguió hacia el interior. Dentro del restaurante, el contraste era brutal. El suelo brillaba, los cubiertos relucían y el olor a comida de verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Gabriel se mantuvo encogido, sintiéndose fuera de lugar, los ojos atentos a cualquier mirada de desagrado que indicara que pronto lo expulsarían. Pero Alejandro no permitió que nadie lo tratara así. Con una simple mirada al camarero, se aseguró de que le sirvieran un plato completo al chico.
sin titubeos ni caridad disfrazada. Gabriel comió como si el mundo fuera a terminar. No preguntó por qué, no cuestionó, solo aprovechó la primera comida digna que había tenido en mucho tiempo. Alejandro lo observaba en silencio, sin prisas, como si esperara algo más allá del simple acto de alimentar a un niño hambriento. Cuando el plato estuvo vacío, y Gabriel ya no pudo seguir ignorando la presencia de aquel hombre, Alejandro habló de nuevo. ¿Quieres seguir viviendo así? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Gabriel frunció el ceño. ¿Querer? Claro que no. Pero esa no era la cuestión. No tengo elección, respondió, limpiándose la boca con la manga de su sudadera rasgada. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sí la tienes. Si quieres, puedes venir conmigo. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Ya había oído promesas antes. Ya había visto a adultos acercarse con palabras bonitas solo para, al final, mostrar que querían algo a cambio. Su experiencia le decía que se negara, que huyera y no mirara atrás. Pero algo en esa propuesta parecía real. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel se vio ante una posibilidad que jamás había considerado. ¿Y si de verdad existiera una salida? Gabriel no respondió de inmediato. Su instinto le gritaba que desconfiara, que no se dejara llevar por palabras que podían ser vacías. La vida en la calle le había enseñado que nadie hacía nada por pura bondad, que siempre había un precio oculto que pagar. Pero entonces volvió a mirar a Alejandro. El hombre no parecía tener prisa, ni intentaba convencerlo con promesas dulces o amenazas sutiles. Simplemente esperaba, como si de verdad le estuviera dando una elección, algo que Gabriel nunca había tenido. Por un momento, la idea de un lugar cálido, un techo sobre su cabeza y comida a diario le pareció algo demasiado lejano para ser real. Pero la verdad era que por mucho que intentara convencerse de lo contrario, él quería eso. Quería una oportunidad, quería dejar la calle. Entonces, por primera vez en años, tomó una decisión basada en la esperanza y no en el miedo. «Está bien», dijo con una voz más firme de lo que esperaba. Alejandro no sonrió, no celebró, solo asintió, como si ya esperara esa respuesta. Se levantó de la mesa, pagó la cuenta y con un gesto discreto indicó a Gabriel que lo siguiera. El chico lo acompañó con pasos cortos y cautelosos, como si esperara que en cualquier momento alguien lo arrastrara de vuelta al mundo al que pertenecía. Pero eso no sucedió. Alejandro lo llevó hasta un auto negro y lujoso, algo que Gabriel solo había visto en revistas tiradas en la calle, y le abrió la puerta del copiloto. El chico dudó antes de subir, la incomodidad mezclándose con la curiosidad, el olor a cuero nuevo, el silencio acogedor del interior del coche. Todo parecía un universo completamente distinto a lo que él conocía. No se sentía a gusto, pero tampoco quería marcharse, así que respiró hondo y entró, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo que no fuera solo polvo y olvido. La ciudad desfilaba ante sus ojos por la ventana, mientras el coche se alejaba de las calles que él conocía tan bien. Cada semáforo, cada edificio, cada callejón oscuro le recordaba lo que estaba dejando atrás. En el fondo, una voz en su cabeza insistía en que él no pertenecía a ese mundo, que aquello era temporal y que, tarde o temprano, lo arrojarían de nuevo a la calle. Pero había otra parte de sí mismo, pequeña, casi insignificante, pero presente, que quería creer que aquello era real, que quizá por fin había encontrado a alguien que no lo veía como un problema que ignorar. Cuando el coche se detuvo finalmente ante un portón de hierro imponente que se abrió silenciosamente para revelar una mansión enorme, Gabriel se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar. El problema era que no todo cambio venía acompañado de un final feliz. Gabriel nunca había visto nada parecido.
La mansión Montenegro era majestuosa, con ventanales inmensos que reflejaban la luz de la entrada y un jardín tan bien cuidado que parecía sacado de esos programas de televisión que él veía a través de las vidrieras de las tiendas. Pero en lugar de deslumbrarse, sintió algo distinto. Era como si ese lugar fuera demasiado grande, demasiado ordenado, demasiado lejano de la realidad que él conocía. El olor del aire, el silencio absoluto, la forma en que todo allí parecía tener un sitio exacto, nada de eso le resultaba real. Cuando Alejandro abrió la puerta del coche y le indicó que saliera, Gabriel sintió una vacilación momentánea, pero no había vuelta atrás. Aspiró hondo y siguió al hombre hacia el interior de la casa, donde lo esperaba un mundo nuevo. Apenas puso un pie en el vestíbulo, notó las miradas sobre él. Y no eran miradas curiosas o acogedoras. Eran afiladas, desconfiadas, evaluadoras. En lo alto de la escalera, dos jóvenes lo observaban como si fuera un intruso. Leonardo y Martín Montenegro estaban allí, sin decir palabra, pero Gabriel lo entendió todo en un solo segundo. Lo veían como una amenaza, como alguien que no debía estar allí. Sin embargo, Alejandro no vaciló. A partir de hoy, Gabriel vive con nosotros, anunció con voz firme e incuestionable. El silencio que siguió fue denso como un muro invisible. Gabriel sintió el peso de ese momento y supo, sin necesidad de que nadie lo dijera, que esos dos hermanos no lo aceptarían tan fácilmente. Los días siguientes fueron peores de lo que había imaginado. La mansión, que podría haber sido un símbolo de seguridad, se convirtió en una prisión fría. Leonardo y Martín lo ignoraban por completo, como si fuera invisible, y cuando le hablaban era siempre con desprecio. Comentarios mordaces, miradas de asco, pequeños gestos que dejaban claro que él no pertenecía a ese lugar. En la escuela, la situación no era diferente. Los amigos de los hermanos Montenegro siguieron su ejemplo, asegurándose de recordarle todos los días que nunca sería como ellos. Gabriel ya había enfrentado el desprecio antes, pero esta vez era distinto. Antes, el mundo lo ignoraba, pero ahora lo rechazaban en el mismo techo que se suponía que debía ser su refugio. Y peor aún, no podía simplemente huir. Lo que más le dolía a Gabriel no era el rechazo en sí, ya estaba acostumbrado a eso, sino la sensación de estar solo aunque estuviera rodeado de gente. Alejandro hacía todo lo posible por incluirlo, pero el chico notaba el peso de la situación sobre él. El empresario insistía en que Gabriel recibiera la misma educación y oportunidades que sus hijos biológicos, pero eso solo inflamaba más la hostilidad en la casa. Cada comida en la enorme mesa del comedor era un campo de batalla silencioso, con Leonardo y Martín cruzando miradas de desprecio, mientras Gabriel trataba de comer sin encogerse en la silla. Alejandro, por su parte, intentaba mantener el equilibrio, pero parecía que cada día su paciencia se desgastaba un poco más. Gabriel notaba las arrugas de preocupación profundizándose en su rostro, la forma en que sus hombros parecían siempre tensos. Él quería creer que aquello era solo una fase, que eventualmente los hermanos Montenegro lo aceptarían. Pero con el paso de los meses, quedó claro que no estaban dispuestos a cambiar. La escuela era aún peor. El entorno de lujo y privilegio hacía que Gabriel se sintiera un intruso a cada paso. Al principio, los alumnos lo miraban con curiosidad, pero pronto siguieron el ejemplo de Leonardo y Martín, convirtiéndolo en el blanco de susurros, risas disimuladas y pequeñas humillaciones diarias. Siempre había alguien que le escondía los libros, le garabateaba la mochila o lo empujaba a propósito en los pasillos. Gabriel no respondía. Sabía que no serviría de nada. No era una pelea de la calle, donde un buen puñetazo lo arreglaba todo. Allí, los ataques eran más sutiles, más
calculados, como si obtuvieran placer al recordarle constantemente que él nunca encajaría en ese mundo. Pero, pese a todo, se negaba a rendirse. Mantenía la cabeza baja, estudiaba todo lo que podía y trataba de ignorar el dolor que crecía dentro de él día tras día. Entonces, todo cambió. La tensión en la casa Montenegro alcanzó un punto insostenible cuando, después de otra discusión acalorada con Leonardo y Martín, Alejandro empezó a sentirse mal. El empresario intentó ignorar la opresión en el pecho, pero en pocos segundos su rostro palideció y se llevó la mano al corazón, respirando con dificultad. Los hermanos Montenegro se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Gabriel, en cambio, se movió sin pensar. Corrió hacia Alejandro, sujetó su brazo e intentó mantenerlo consciente mientras con manos temblorosas tomaba el teléfono para llamar a una ambulancia. Cada segundo parecía una eternidad. Hablaba con urgencia, repitiendo la dirección por miedo a que tardaran demasiado. Alejandro le apretó la mano con fuerza, como si intentara decirle algo, pero las palabras nunca llegaron. Cuando la ambulancia finalmente apareció, Gabriel fue el único que subió con él al vehículo. Leonardo y Martín se quedaron atrás, paralizados, tal vez dándose cuenta por primera vez de la gravedad de lo que habían provocado. En el hospital, Gabriel se sentó al lado de Alejandro, observando la máquina de monitoreo cardíaco que pitaba a intervalos regulares. Sujetaba la mano del empresario, sintiendo el peso de una fragilidad que jamás pensó ver en ese hombre. Alejandro Montenegro siempre había parecido invencible, alguien que no se inmutaba ante nada. Pero allí, tendido en esa cama blanca, era solo un hombre cansado, alguien que había intentado mantener a su familia unida y había fracasado. Los médicos entraban y salían, susurrando entre ellos, pero Gabriel sabía que la situación era grave. El recuerdo de la mirada de Alejandro antes de perder la conciencia lo perseguía. Había en ella algo, una mezcla de arrepentimiento y alivio, como si él supiera que esto era inevitable. Gabriel quería creer que se recuperaría, que volvería a casa y que todo aquello no sería más que un susto. Pero la vida rara vez le daba ese tipo de suerte. Horas después, un médico se acercó con un semblante serio. Gabriel lo supo incluso antes de escuchar las palabras. Alejandro Montenegro había sufrido un infarto fulminante. No resistió. El mundo a su alrededor se convirtió en una mancha borrosa. Oía los sonidos, las palabras, veía los rostros de las enfermeras, pero nada tenía sentido. La única persona que lo había mirado con verdadera bondad, que le había dado un nombre y un hogar, se había ido. Gabriel se quedó allí, inmóvil, sujetando la mano de Alejandro, incluso después de que se hubiera enfriado. No lloró, no porque no sintiera dolor, sino porque las lágrimas le parecían demasiado pequeñas para expresar lo que sentía. Estaba solo otra vez, y esta vez sentía que no había salida. La noticia cayó como una bomba en la familia Montenegro. Leonardo y Martín llegaron al hospital poco después, pero no dijeron nada. Por primera vez, sus rostros no mostraban desprecio ni arrogancia, solo estupor y una culpa silenciosa que les impedía mirar a Gabriel a los ojos. Pero al chico no le importaba. Lo único en lo que podía pensar era en la pregunta que martillaba su mente desde que Alejandro cerró los ojos. ¿Qué pasaría ahora? Él no era un Montenegro de verdad, no tenía lazos de sangre, ni derechos evidentes sobre nada. Para el mundo, solo era un chico perdido que tuvo la suerte de ser acogido por un hombre bueno. Pero ahora que ese hombre ya no estaba, ¿a alguien le importaría qué sería de él? El funeral de Alejandro Montenegro fue un evento majestuoso, digno de su posición y su legado. La alta sociedad acudió en masa, con discursos conmovedores, lágrimas contenidas y homenajes formales. Pero para Gabriel, todo aquello parecía un teatro bien ensayado. Entre los trajes,
impecables y los rostros afligidos, él se sentía pequeño, fuera de lugar, como si solo fuera un espectador de algo que no le pertenecía. Se mantuvo al margen, mirando de lejos mientras Leonardo y Martín asumían sus papeles de hijos en duelo, recibiendo condolencias y apretones de manos. Ninguno de los dos se volvió hacia Gabriel, como si él fuera un detalle molesto en esa ceremonia. Pero él no necesitaba que dijeran nada para saber lo que pensaban. Para ellos, ahora que Alejandro había muerto, no había razón para que él siguiera allí. Los días posteriores fueron silenciosos y tensos. La mansión Montenegro, antes marcada por los conflictos constantes entre Alejandro y sus hijos, se sumió en una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta. Gabriel apenas veía a Leonardo y Martín, pero sabía que estaban tramando algo. Su desprecio nunca había estado oculto, pero ahora había un nuevo factor en juego: el dinero. Con la muerte de su padre, la fortuna de los Montenegro, al fin, estaría a su alcance, y Gabriel lo veían como un obstáculo inesperado. Cuando el abogado de la familia, Ricardo Salgado, anunció que se leería el testamento de Alejandro en pocos días, Gabriel comprendió que algo estaba a punto de suceder, pero jamás podría haber imaginado lo que estaba por venir. La lectura del testamento tuvo lugar en el despacho de Alejandro, un ambiente imponente con estanterías de madera oscura y un aire de seriedad casi sofocante. Gabriel se sentó en un sillón lateral, sin saber muy bien qué esperar. Leonardo y Martín estaban impacientes, sus rostros tensos, pero con un brillo de anticipación en la mirada. Entonces, el abogado empezó a leer. Al principio, nada resultó sorprendente. Donaciones a instituciones benéficas, la división de bienes entre empresas e inversiones. Pero entonces llegó la revelación que hizo que el aire pareciera más denso en la sala. Alejandro había adoptado legalmente a Gabriel 6 meses antes de su muerte. No era solo un invitado, un chico acogido por caridad. Era un Montenegro. Y más aún, la mitad de la fortuna de Alejandro ahora le pertenecía. El silencio que siguió a la revelación fue brutal. Gabriel sintió las miradas de Leonardo y Martín clavadas en él, cargadas de una rabia que rozaba el odio puro. El abogado continuaba leyendo los términos del testamento, pero las palabras parecían lejanas, ahogadas por el peso del momento. Gabriel no sabía qué pensar. Nunca había deseado la fortuna de los Montenegro. Ni siquiera imaginó que Alejandro tomaría una decisión tan definitiva al adoptarlo legalmente. Pero ahora, allí estaba, sentado frente a 2 hombres que lo despreciaban, habiéndose convertido en heredero legítimo de la mitad de todo lo que ellos creían suyo por derecho. Leonardo fue el primero en levantarse, respirando con fuerza, con los puños apretados. «Esto es un absurdo», gruñó. «Este chico no es más que un oportunista». El abogado, imperturbable, solo entregó los documentos. «Todo está legalmente registrado. No hay posibilidad de impugnar». Martín se levantó justo después, tirando la silla hacia atrás. Su rostro estaba enrojecido de furia, y por un momento Gabriel creyó que se abalanzaría sobre él, pero no lo hizo. En lugar de eso, se volvió hacia Ricardo Salgado, el abogado. «Esto se puede revertir. Debe de haber una forma de anular esta broma». El abogado se limitó a acomodarse las gafas, manteniendo la profesionalidad. La única manera de invalidar la herencia sería que hubiera pruebas de fraude o manipulación por parte de Gabriel. Pero hasta donde sabemos, Alejandro tomó esta decisión de forma consciente y con plenas facultades mentales. Sus palabras fueron frías, pero Gabriel notó que habían plantado una idea peligrosa en la mente de los hermanos Montenegro. Ellos no iban a aceptar aquello sin más. Lo podía ver en sus miradas, en la forma en que sus rostros se volvían lentamente demasiado tranquilos. Aquella guerra no había hecho más que empezar, y Gabriel no tardó
en sentir las consecuencias. En los días siguientes todo cambió. La atmósfera en la mansión, ya hostil, se volvió asfixiante. Leonardo y Martín ya no ocultaban su aversión, pero ahora era diferente. Antes lo despreciaban porque no lo querían allí. Ahora querían destruirlo. Llamadas susurradas en el despacho, reuniones discretas con abogados desconocidos y miradas afiladas que prometían venganza. Gabriel sentía la amenaza cerniéndose sobre él, pero no sabía de dónde vendría el golpe, hasta que, una mañana fría, se despertó con fuertes golpes en la puerta. Al abrir, encontró a 2 policías delante de él. «¿Gabriel Montenegro?», preguntó uno. Gabriel asintió confuso. El policía continuó. «Estás detenido por fraude y apropiación indebida». El mundo se tambaleó a su alrededor. Intentó explicarse, preguntar de qué hablaban, pero no tuvo tiempo. Unas esposas frías se cerraron en sus muñecas, y antes de poder comprender del todo lo que ocurría, lo estaban llevando lejos de la mansión. Montenegro, acusado de un crimen que jamás cometió. La comisaría era un lugar frío e impersonal, lleno de voces apagadas y miradas indiferentes. Gabriel se sentó en una dura silla de metal, sintiendo el peso de las esposas aún marcándole la piel. Trataba de entender lo que sucedía, pero todo parecía irreal. ¿Cómo podía haber cometido un fraude? ¿Cómo podía haber manipulado a Alejandro si nunca pidió más que un techo? Pero los papeles que mostraban los policías eran claros. Documentos firmados, registros bancarios, incluso testimonios que aseguraban que él había engañado a Alejandro para ser adoptado y heredar su fortuna. Todo era mentira. Pero, ¿a quién le importaba la verdad cuando había pruebas falsas tan bien construidas? Leonardo y Martín lo habían planeado todo. Y ahora, allí estaba, un chico sin nadie que lo defendiera, acusado de un crimen que ni siquiera comprendía del todo. Fueron días en prisión juvenil. El tiempo avanzaba despacio, y cada minuto parecía recordarle que estaba solo otra vez. Sin Alejandro, sin nadie que hablara por él. Los medios compraron la versión de los hermanos Montenegro. Los periódicos y programas de televisión hablaban del golpe del huérfano, de la manipulación sórdida de un niño de la calle que engañó a un empresario bondadoso. Leía los periódicos que llegaban a su celda y veía cómo destruían su imagen. Nadie se preguntaba por qué todo había sucedido tan rápido. Nadie dudaba de cómo un chico de 12 años podría orquestar algo tan elaborado. Pero mientras el mundo lo condenaba, alguien se negaba a aceptar esa historia. Ricardo Salgado, el abogado de Alejandro, empezó a investigar. Nunca había confiado en Leonardo y Martín, y las inconsistencias en la acusación contra Gabriel solo acrecentaban sus sospechas. El giro comenzó cuando un periodista de investigación, guiado por una extraña intuición, obtuvo acceso a imágenes de cámaras de seguridad. Los vídeos mostraban a Martín en una oficina por la noche, manipulando documentos y falsificando firmas. Ya no quedaban dudas. La verdad estaba allí, en píxeles nítidos e innegables. Cuando Ricardo logró que esas imágenes se presentaran ante el tribunal, todo cambió. Se reabrió el caso de Gabriel, y la farsa de los hermanos Montenegro se derrumbó ante todos. El juez, al ver las pruebas, anuló todos los cargos contra Gabriel y ordenó investigar a Leonardo y Martín. La ironía cruel fue que, al intentar destruir a Gabriel, los hermanos habían sellado su propia ruina. El testamento de Alejandro contenía una cláusula clara. Cualquier acto probado de traición contra Gabriel resultaría en la pérdida automática de la herencia. En cuestión de días, los hermanos Montenegro dejaron de ser millonarios. La caída de Leonardo y Martín fue tan rápida como su ascenso. En un instante, pasaron de ser los herederos de una fortuna a hombres sin nada. Se congelaron sus cuentas, se incautaron sus bienes, y sin dinero, descubrieron que el mundo que antes los adulaba, ahora les
daba la espalda. Amigos ricos desaparecieron, conocidos influyentes se distanciaron. De la noche a la mañana se vieron obligados a enfrentarse a la realidad que siempre habían despreciado, sin privilegios, sin un apellido poderoso que los protegiera. No eran más que dos hombres sin rumbo. Fueron desalojados de la mansión Montenegro y con el tiempo llegaron a un punto que jamás imaginaron. Tuvieron que buscar empleos comunes para sobrevivir. Trabajaron en restaurantes lavando platos. Compartieron apartamentos pequeños. Sintieron en carne propia lo que era contar cada moneda. Por primera vez experimentaron lo que era vivir sin garantías, sin comodidades, sin la seguridad que siempre habían dado por sentada. Mientras tanto, Gabriel siguió un camino distinto. Recuperar la libertad no le trajo un alivio inmediato. Seguía cargando las cicatrices de lo que había vivido, pero en vez de dejarse consumir por la amargura, decidió usar su nueva posición para hacer algo que Alejandro aprobaría. Invirtió en su educación, se dedicó a crear proyectos para ayudar a niños de la calle, como él lo había sido. No buscaba venganza, ni deseaba ver sufrir a Leonardo y Martín. Para él, el destino ya les había dado la lección necesaria. Pero, aún así, cuando los hermanos finalmente lo buscaron, meses después, él vaciló. Ellos estaban distintos. Ya no había arrogancia en su postura, ni odio en su mirada. Solo cansancio, arrepentimiento. Leonardo fue el primero en hablar. No tenemos derecho a pedir nada, ni siquiera tu perdón, pero necesitamos decir que estábamos equivocados. Martín, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió. Gabriel podría haberles cerrado la puerta, podría haberlos ignorado, pero en el fondo sabía que Alejandro no habría hecho eso. Respiró hondo, observando a los dos hombres que antes lo habían despreciado. Ya no eran los mismos, no del todo. Entonces, sin dramas ni grandes discursos, tomó una decisión. Compartiría parte de la herencia con ellos, no porque lo necesitara ni porque creyera que lo merecían, sino porque sabía que eso era lo que Alejandro habría querido. No lo hago por ustedes, dijo mirándolos con firmeza. Lo hago por mi padre, porque él quería que fuéramos una familia. Y con esas palabras cerró el ciclo de dolor y rencor. Leonardo y Martín jamás volvieron a ser los hombres que habían sido antes, pero aprendieron que el verdadero valor de un legado no radica en el dinero, sino en lo que haces con él. Y Gabriel, contra todo pronóstico, encontró algo más valioso que cualquier fortuna. Encontró un propósito.